Con nosotros Mauricio Alarcón, nuestro siguiente invitado. El otro invitado quiso ingresar, pero ya muy tarde, entonces ya no le dimos chance, como dice. Sí, lo que pasa es que, a ver, yo tengo una particularidad, tal vez una de mis pocas virtudes es ser puntual. Yo soy puntual siempre. Y entonces me gusta que la gente sea puntual. Y de pronto está invitada una persona a 8 de la mañana y quiere ingresar a las 8:15, pues ya no hay chance. Y ahí así que escuchamos al presidente, ¿no? Y vamos a preguntarle precisamente a nuestro siguiente invitado, a Mauricio Alarcón, ¿cuál es el balance, así rapidito, de este gobierno, 2 años y medio? Lo que pasa es que nos olvidamos, tenemos esa posibilidad de olvidar pronto, ¿no? Decía el Pacho Maturana cuando le preguntaron, ¿por qué tú en Ecuador diriges en la zona técnica y en los otros equipos siempre has estado sentado? Y dijo una frase célebre, porque el jugador ecuatoriano aprende rápido pero olvida pronto. Y eso va para todo, pues, ¿no? Los ecuatorianos aprendemos rápido, somos vivísimos, como dicen en mi tierra, pero olvidamos pronto. Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, nos acompaña. Una evaluación de lo que ha pasado antes de entrar al tema del nuevo gobierno con Guillermo Lasso, que destaca, por ejemplo, el plan de vacunación. Esa es una realidad que si no existía no nos reactivábamos económicamente, por ejemplo. Buenos días. Buen día, Fernando. Un saludo para ti y para nuestra audiencia. Creo que por desgracia hay muy poco que destacar del gobierno de Guillermo Lasso y probablemente eso es lo que a los ecuatorianos nos hace visualizar una balanza y decir que lo malo pesa más y enfocarnos precisamente en eso. Tú ya lo has dicho, innegable, un exitoso plan de vacunación que fue la primera oferta, primerísima oferta de campaña del señor Lasso. Recordarás tú que en campaña decía vamos a vacunar a 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de gobierno y esa promesa se basaba en el hecho de que el gobierno saliente de aquel entonces, el de Lenín Moreno, había pasado por los procesos de vacunación VIP, en el que el país vio a ciudadanos de primera, de segunda y de tercera estar sujetos a procesos selectivos y direccionados para algo que en ese momento era necesario y urgente. Algunos otros detalles respecto a lo que ha sido el gobierno de Guillermo Lasso. Hablar, por ejemplo, de la aplicación efectiva, por orden de la Corte Constitucional, del, de la reducción del impuesto de salida de divisas, que incluso por orden de la Corte Constitucional, y más allá de que Guillermo Lasso no llegará a fin de año, pasará, como ustedes saben, al 2% en vigencia desde enero de 2024 y esperemos que se te bien. Y más bien, como te digo, algunos temas de triste recordación, particularmente aquellas promesas de campaña que quedaron truncas, que no se han cumplido, y no me voy a referir a aquellas que podrían considerarse demagógicas o salidas de cualquier lado, como recordarás tú, la Virgen del Panecillo que rotaba Claro. y iba a ver para el otro lado de la ciudad, sino a cuestiones que eran importantes y siguen siendo importantes para los ecuatorianos, como la generación de empleo. Se habló de la generación de 2 millones de plazas de empleo durante los 4 años de gobierno. A los 2 años y medio ni siquiera proporcionalmente se ha cumplido eso, según las estadísticas del INEC. No se diga también esa promesa de prácticamente 500.000 de viviendas para la población que efectivamente lo necesita, cuando sabemos que el gobierno con suerte habrá logrado entregar 10.000, y esa es una cifra alta porque hay personas que dicen que ni siquiera se han llegado a las 5.000 viviendas. El tema de la vialidad que también se ofreció ha quedado trunco a medio camino, e incluso, graciosamente, algunos temas vinculados, Fernando, y tú lo sabes, al aspecto ideológico, cuando muchos decían que Guillermo Lasso era un liberal y que los liberales buscan o buscamos, yo soy liberal también, la reducción del Estado hacia su eficiencia y la reducción de impuestos. Vimos que no se ha logrado eficiencia estatal y más bien una de las peores reformas tributarias del último tiempo pasó por iniciativa de Guillermo Lasso con la complicidad de la Revolución Ciudadana. Sí, y hay varias cosas, ¿no? No subir los impuestos y subió los impuestos y así podemos ir citando, la infraestructura no se hizo,
Él destaca los hospitales, por ejemplo, los hospitales tenían 98% de avance, otros estaban ahí listos, porque uno dice, a ver, esta obra la vamos a hacer, la vamos a tratar de estudios, todo, y eso no ocurrió. Pero bueno, ese es el balance. Él dice que sale por la puerta, que ingresó por la puerta grande y sale por la puerta grande. Yo creo que no, porque sale por la puerta de atrás, porque no cumple los 4 años de mandato, pues. Y creo que lo que tú estás diciendo, Fernando, es el elemento clave. Acá no estamos juzgando si lo que hizo nos gustó o nos disgustó, uy, qué maravilla o qué negativo. Como tú dices, salir por la puerta grande es cumplir con el mandato que recibiste de los ecuatorianos en las urnas. Y en 2021 muchos le dimos el mandato Claro. de 4 años hasta mayo de 2025. Y mira que incluso ya estoy haciendo la tarea, aunque me resulta bastante incómoda, leyendo el bendito libro de los 900 Es días de que gobierno. hay que leerlo para poder después comentar, ¿no? Para poder Y opinar. no solo eso, Fernando, sino que ese libro está pagado con plata que salió de tu bolsillo y del mío. Claro, Entonces, siento una responsabilidad de que si yo también como ecuatoriano financié esa cosa, quiero ver al menos qué se pone y qué se dice, ¿no? claro. Ya hay algunos detalles como la deshonestidad intelectual de Guillermo Lazo de presentarse como autor del libro cuando los que efectivamente lo redactaron fueron los equipos de cada uno de los ministerios conforme lo han solicitado. Así es que bueno, eso podremos analizarlo, pero volviendo al tema, como te digo, ver lo que él pone respecto de lo que ha sido la transparencia y la honestidad de su gobierno, la forma en la que se ha manejado democráticamente el tema de la libertad de expresión a su juicio, eh, creo que merece un análisis que Sí. nos tomaría mucho más que un programa, porque en ese libro se presentará verdades a medias, mentiras de manera frontal y directa. Poco se hablará de que, por ejemplo, hoy el país tiene la mayor tasa de criminalidad, homicidios por ¿Sabes lo dolo de que haberes yo en pienso de Guillermo Lazo? Que su posición económica, ser en este caso, del 2% que tienen mucho dinero en el Ecuador, no le permite reconocer los errores, que fue un pésimo gobierno y que no cumplió con las expectativas del país. Yo creo que él, en su ego, en su orgullo, no logra todavía decir sí, fracasé. Porque es difícil decir a la gente, Y eso ¿saben qué? es. Fracasé. ¿Ah? Fracasé. Pero mira, Fernando, no se trata de decirle a la gente fracasé, se trata de tener capacidad de autocrítica y de autoevaluación y de abrir los oídos y escuchar las críticas y los comentarios de la gente. Si tú revisas la parte del libro que se refiere a esto, habla de desinformación, de noticias falsas, de un rol perverso de los medios de comunicación para hablar mal del gobierno. O sea, eso es no aceptar la crítica. Decir que ha sido su gobierno criticado y víctima de desinformación y noticias falsas por su lucha contra la corrupción. ¿Dónde está el señor Luque, el gerente de las empresas públicas? No está fugado del país, no lo puso ahí el señor Lazo porque formaba parte del directorio de su banco. Y esas cuestiones son las que en el libro obviamente no vamos a encontrar, pero que periodistas responsables, serios y con trayectoria como tú se encargarán de recordárnoslo de manera permanente para que la historia ponga en su lugar no solo a Guillermo Lazo, sino a las demás personas que también necesiten un lugar a propósito de su gestión en este Vamos con gobierno. dice, borrón y cuenta nueva. Vamos a darle la vuelta a la página y ya mañana se posesiona Daniel Noboa. Poco tiempo, ha ido conformando un gabinete con gente de experiencia y gente joven. ¿Cuál es en este momento la posibilidad de análisis, lo que se puede venir para el Ecuador con el nuevo gobierno del señor Noboa? Parto, Fernando, de que no hay que satanizar la juventud y vamos de lo bueno, que los jóvenes se involucren, se preocupen de lo que ocurre en el país, quieran ocupar cargos públicos es positivo. Ser joven no es malo. Ser un ministro joven no es malo. Lo malo está en enfocarse únicamente en eso y no buscar complementariedad con las personas que tienen experiencia y trayectoria en el sector público y en la gestión pública. Se necesita un equipo fuerte, con debilidades identificadas y complemento de fortaleza para reducirlas.
No se trata simplemente de armar un gabinete pensando en que el libro de historia dirá que fue el gabinete más joven de los últimos años. Se trata de poner a las personas, independientemente de su edad, por su formación Claro. académica, por su experiencia, por su trayectoria. No llegar Es muy y esta importante, claro, política. importante el conocimiento, pero es importante la sabiduría, que no tiene nada que ver con el conocimiento, tiene que ver con el tema de saber vivir, el tema de haber vivido, ¿no? Y de tener La un montón de... experiencia. Exacto. Efectivamente, entonces te digo, en este momento en que incluso no tenemos un gabinete completo, no sabemos quién va a ser ministro o ministra de Defensa, qué va a pasar si efectivamente se fusionan o no los ministerios de gobierno y del interior, quién va a ocupar la cartera de economía y finanzas, que es importantísima, a propósito del hueco fiscal que nos dejan para el presupuesto 2024 de cerca de 11.000 millones de dólares. Yo te digo, estamos, Fernando, a 27 horas del cambio de mando y debería estar el gabinete conformado, debería el Conformado. presidente, como ha sido tradición, tener detrás de sí en el acto de posesión a quienes serán ministros de su gobierno, ¿no? Y creo que va a ser muy difícil que en un tiempo tan corto tengamos resultados y tengamos nombres, o incluso, y esto también hay que decirlo, no con ningún afán de preocupar, sino con el afán de darle la importancia debida a las cosas. ¿Qué va a pasar, pues, con la Secretaría de Seguridad adscrita a la Presidencia de la República? ¿Tendrá titular? ¿Se mantendrá? ¿Qué va a pasar con la Secretaría de Política Pública Anticorrupción? ¿La va a eliminar? ¿O quién va en su lugar? ¿Qué va a pasar con el Ministerio de la Mujer y de los Derechos Humanos, que para muchos sectores de este país que confiaron en Daniel Noboa es importante? Hay muchas incógnitas, lamentablemente, con un reloj en cuenta regresiva que deberá ser atendido de manera urgente, no solo por el señor Noboa, sino por quienes ya forman parte de su equipo. Y esperamos la ejecutividad, dice, no es un gran ejecutivo, es ojalá que tenga mano de hierro, porque si no tiene mano de hierro va a tener miedo. Por acá vemos, la gente se pregunta, ¿y por qué no se ejecutan los presupuestos en las instituciones? Por una razón, pues tienen miedo. La gente tiene miedo a firmar, pues. Entonces, tener gente que sea decidida, que por supuesto conozca muy bien la norma y de acuerdo a esa norma pueda ejercer el poder. Ahora, vamos con el tema de la relación del Ejecutivo con el Legislativo. ¿Cómo Mauricio Alarcón de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo analiza esta correlación de fuerzas? Los ecuatorianos nos pronunciamos en las urnas, Fernando, y pusimos en la Asamblea Nacional a quienes creemos deben representarnos. El rol de representación genera una responsabilidad enorme y va mucho más allá de los acuerdos y de la matemática que permite acceder a un cargo en el CAL o integrar una comisión legislativa. En ese sentido, creo que lo que estamos viendo en la Asamblea no es transparente y me refiero al hecho de que se ha informado que hay un pacto, un acuerdo de gobernabilidad entre las tres principales bancadas, la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y ADN, la bancada oficialista, pero no se nos ha dicho cuál es el contenido del acuerdo, Fernando. No se nos ha dicho cuáles son las leyes que se van a discutir y tratar con esos votos. No nos han dicho si hay un orden de fiscalización que se va a dar a propósito de los votos. Entonces, yo creo que ahí también hay una deuda pendiente que va en línea con lo que hemos discutido durante este tiempo respecto de la gobernabilidad, ¿no? La relación entre el Ejecutivo y el Legislativo para garantizar que ciertas iniciativas puedan llegar a buen término, iniciativas que además han sido ya anunciadas por Daniel Noboa a manera de proyectos ley de urgencia en materia económica. Ahora, el tema de lo que va a suceder, no podemos, no tenemos una bola de cristal, pero ¿cuál cree que va a ser la relación que vamos a tener la sociedad ecuatoriana con el poder? Porque vemos un desencanto, la gente no le importa, no le interesa, no estamos, íbamos a tener ¿cómo es? La primera reunión de la asamblea y la gente no le puso atención.
no le interesaba, y veo poco interés también en la posesión del presidente. ¿Cuál va a ser el rol de la sociedad en este momento, de nosotros, el común, de la población, de los ecuatorianos, ante este momento de crisis económica, de crisis social y de crisis política? Fernando, el último proceso electoral demostró que los ecuatorianos tenemos preocupación por la política, que los jóvenes que tanto se dijo ni siquiera querían hablar de política, tomaron la decisión Claro. de poner a Daniel Noboa en la segunda vuelta y en la presidencia. Entonces, lo que creo es que ese entendimiento con la política, esa conexión con la política, no puede morir con la posesión de la Asamblea y la posesión del presidente. El rol que tenemos que jugar nosotros como ciudadanos activos es, por un lado, exigir rendición de cuentas permanente que nos permita constatar si se está cumpliendo o no el mandato que entregamos a través del voto en las urnas. También una conexión directa para que las decisiones no sean tomadas a espaldas de los ecuatorianos, sino que sean articuladas con las demandas de los sectores necesitados de este país, y me refiero necesitados en general, no solo en los temas económicos. Y finalmente, te digo, lo que debemos estar muy vigilantes es de que la nueva asamblea no degue acciones de desprestigio como las que vimos en el periodo anterior, más allá de estas rupturas de bancadas y de desvinculaciones y desafiliaciones, que al menos no conozcamos dentro de poco de casos de diezmos o de cuestiones reñidas con la ética o asambleístas que invitan a robar bien. Y del lado del Ejecutivo, demandar siempre que el presidente tenga los pies sobre la tierra, no vive en una burbuja y no se rodee de adulones, como ha sucedido en este caso con Guillermo Lasso, ¿no? Claro, vamos a ver qué es lo que pasa. Yo siempre digo que lo único que queremos los ecuatorianos o los habitantes de cualquier parte es el bienestar, ¿no? Y cuando hablamos de bienestar, pues hablamos de todo, ¿no? No solamente del bienestar material, como dice lo económico, sino también de la parte mental. Y hoy día yo creo que estamos complicados, Mauricio, porque vivimos en zozobra, vivimos con miedo, vivimos con temor. Y vivimos en la incertidumbre y esperamos que un gobierno nos dé certezas. Y esperamos, Fernando, que un gobierno nos dé respuestas, que actúe y que muestre resultados. Sí. A diferencia de lo que ocurre habitualmente, que cuando entra un presidente, le damos esos 100 días de gracia para que se empape de cómo funciona el Estado, hasta que se equivoque, por decirlo de alguna forma. Hoy no hay ese periodo de gracia. Creo que las expectativas de los ecuatorianos están para que el gobierno de Daniel Noboa empiece a mostrar resultados el viernes 24, y hay que saber manejar con inteligencia, con acción y con buena comunicación las expectativas de la gente. Caso contrario, ese 60% de aceptación con el que inicie el mandato Daniel Noboa puede convertirse, como le pasó a Guillermo Lasso, en cuestión de semanas, ¿no? Así es que ojalá, de nuevo, prime la inteligencia, no solo la cerebral, sino también la emocional, prime la sensatez y siempre haya conexión con los ecuatorianos. Un gobierno que trabaje. Exacto, que escuche. Yo siempre les digo a los políticos, y es muy fácil, escuchen a los ecuatorianos. ¿Y cómo lo hago? Haga investigación cuantitativa, haga investigación cualitativa. Una vez que tiene la cuantitativa, le va a preguntar por qué, a ver, ¿por qué piensan eso? Y la gente le va a contestar, y lo hacen, inclusive publican sin costo alguno, Click Report. ¿Cuál es el problema más grave? La inseguridad. Segundo, la falta de empleo. Tercero, la subida de precios. ¿Qué dice qué? La salud, la educación. Pero si es tan fácil escuchar a la gente y actuar en una agenda común, como hemos dicho siempre, en esto que hablamos del bienestar, ¿no? Mental y físico para los ecuatorianos. Fernando, no es difícil entender en qué consiste el gobierno. Quienes tenemos el poder somos los ciudadanos. Claro. Y con el voto entregamos un mandato de representación a quienes ocupan los gobiernos locales, el gobierno nacional, la asamblea. Así es. Ese mandato se cumple, pero ese mandato se fundamenta en nosotros. Por lo tanto, quienes están al frente en condición de representantes
tienen que escuchar, tienen que dialogar, tienen que atender y tienen que poner al ciudadano como eje y centro del proceso de toma de Nada decisiones. más. El gobierno de Guillermo Lazo no supo escuchar, solo le gustaba que la gente le adule. Exacto. Entonces, quienes hablan bien de Cuando mí, tenía el 73% por el plan de vacunación, él lo decía, sacaba pecho, miren, como, y después cuando ya bajó, ya decía que no le importaban las encuestas. no ¿Ah? vayas muy lejos, Fernando, y de nuevo utilicemos ese libro que hemos pagado todos los ecuatorianos. En la dedicatoria ya queda en evidencia la poca capacidad de autocrítica y de autoevaluación del señor Lazo, porque dedica su obra a quienes dicen que Lazo no hizo nada. Bueno, gracias a Mauricio por atender la entrevista. Siempre un gusto, Fernando, y espero pronto volver a estar acá contigo y con nuestra audiencia para analizar la coyuntura. Creo que Claro, elementos nos depende, sobrarán no para hacerlo. depende, como yo digo siempre, no depende de mí, depende de los coordinadores y de ustedes, los invitados. Listo y dispuesto. Gracias, Mauricio. Un gran abrazo. Mauricio Alarcón de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, y así estamos ya llegando a la parte final de esta entrega informativa.